Bien, vuelvo a la idea que estaba desarrollando en la conferencia anterior. ¿Por qué María? ¿Por qué María? Porque, os repito, María nos enseña a amar a Jesús. Si nosotros somos cristianos, seguidores de Jesús, si Jesús ha venido a enseñarnos esta triple revolución, la dogmática, la ética y la espiritual, ha venido a enseñarnos, y Él habla continuamente del amor a Dios. Ese amor a Dios es el elemento fundamental de la tercera dimensión de esa revolución, la espiritual. Nos habla del amor a Dios, dentro del cual está Él incluido, porque Él es Dios, una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Pero queda esa laguna, ese vacío en parte, ¿verdad? ¿Cómo amar a esa segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María, verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Cómo amar a Jesucristo? ¿Cómo amar a Jesucristo cuando ni siquiera, por ejemplo, Jesucristo nos ha enseñado a rezarle a Él? Rezamos el Padre Nuestro, rezamos el Gloria, rezamos el Ave María, que es una oración a María, una oración bíblica, casi toda ella sacada de fragmentos de la Biblia, del Nuevo Testamento, pero no le rezamos a Jesús. Y por eso en los franciscanos de María nos hemos dado cuenta de que es la Virgen la que nos enseña a ser cristianos, es decir, a ser seguidores de Jesús. Es ella la que, como creyente y como madre, nos enseña a amar a Jesús. Y por eso también una de las cosas que tenemos en los franciscanos de María dentro de nuestra escuela de oración es enseñarnos a rezarle a Jesús. Nuestro método de oración es un método de oración a Jesús. Como os decía esta mañana, cuando vas a la casa donde hay una mamá, no ves fotos de la mamá, ves fotos de los hijos. Y por eso en nuestra parroquia, presidiendo, no está la foto de la mamá, presidiendo está la foto del hijo, porque yo sentí que era lo que la Virgen quería. No me pongas a mí, pon a mi hijo. Yo no vivo más que para mi hijo. Por eso nos acercamos a María precisamente para que sea ella quien nos enseñe cómo ser cristianos, cómo ser seguidores de Jesús, cómo amar a Jesús. Una vez que tenemos este objetivo, nos fijamos en la santidad de María, es decir, nos fijamos en cómo María vivió, cómo María amó, y por lo tanto, imitándola a ella en su comportamiento, sabemos que vamos a poder amar a Jesús como Jesús quiere ser amado. No el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese me ama. Bien, también dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan mis palabras y las llevan a la práctica, aquellos que hacen la voluntad del Padre. Por lo tanto, imitando la santidad de María, sabemos que estamos acercándonos lo más posible a nuestra misión cristiana, por lo tanto, a nuestro objetivo de ser seguidores de Jesús. Vamos a fijarnos, como os he dicho, como os dije ayer en la introducción, vamos a fijarnos durante este segundo año en María desde esta perspectiva de cómo fue Santa María, cuáles son las virtudes de María. Y si Dios quiere, al año siguiente veremos la vida de María dentro de lo que el Evangelio y la tradición nos permiten discernir. Vamos a fijarnos en las virtudes de María y vamos a comenzar, pues no nos dará tiempo a mucho más, por las tres virtudes teologales y después por la virtud de la humildad. Sé que son, por supuesto, muchísimas más, pero al menos estas cuatro virtudes poderlas ver en estos ejercicios. La primera de las virtudes teologales es la fe. La fe de la Virgen María, es la fe de una mujer creyente y también la fe de una madre, con una singularidad irrepetible, y es que ella adora a su hijo. Esto hace que la fe de María sea una fe totalmente original. Ella adora a su hijo. No hay ningún otro caso así, no es posible ningún otro caso así. Pero aunque esa singularidad sea irrepetible, por lo tanto sea también inimitable de una forma plena, sí que nos sirve a nosotros como un modelo y como un referente. Podemos hablar de la fe de María dividiéndola en dos etapas. La fe de María hasta el día de la Encarnación, por ejemplo, o hasta el día en el cual ella fue consciente del todo de cuál era la naturaleza de su hijo que obviamente ella lo sabía mejor que nadie, era verdadero hombre,
pero que era también verdadero Dios. Bueno, la fe de María como muchacha judía, como creyente judía, y después la fe de María como mujer cristiana. Yo creo que es muy importante fijarnos en esa primera parte, porque nosotros no podemos olvidar nuestras raíces. El cristianismo tiene unas raíces judías, y por eso la Iglesia insiste en valorar y en presentarnos el Antiguo Testamento, incluso aunque algunos de los libros del Antiguo Testamento puedan, aparentemente por lo menos, o en una primera lectura, dar muy poco de sí desde el punto de vista espiritual, la Iglesia sigue presentando a los católicos el Antiguo Testamento como parte de sus propias escrituras sagradas. No es para nosotros el Antiguo Testamento algo de otra religión, la religión judía, sino que es algo que también forma parte de nuestra propia religión. Bueno, ¿cómo era la fe de la Virgen María, repito, hasta el momento en que se convirtió en la mujer creyente en su hijo, por lo tanto hasta el momento en que se convirtió en cristiana? Bastaría con ver cómo era la fe de un judío, de un buen judío, un judío practicante, digamos, ¿no? Yo creo que un judío tenía, sigue teniendo, me imagino, una fe en Dios que tiene 4 puntos distintos. O sea, para un judío, y por tanto para la Virgen María, Dios es el creador, primera cosa. Dios es el todopoderoso, segunda cosa. Dios es el juez, tercera cosa. Y también, aunque quizá con un sentido distinto del que nosotros empleamos, pero no se puede negar que, al menos en algunos de los profetas, aparece este concepto. Dios es el misericordioso. 4 notas de la fe judía. Es decir, ¿en quién cree un judío? Yo no me atrevo a decir a lo mejor todos los judíos, porque también dentro de ellos, como sabéis, hay distintas ramas y sectas, y entonces también las había. Bueno, pero ¿en quién creía la Virgen María como Dios? ¿Cuál era el contenido de su fe en Dios? Creador, todopoderoso, juez, misericordioso. Bueno, con una misericordia, repito, distinta a la misericordia que Jesús nos va a enseñar que tiene Dios. ¿Vale? Este concepto de fe, a mí me parece que le daba a los judíos, le daba a la Virgen unas posibilidades de afrontar determinados problemas de una manera más sana incluso que como algunos católicos afrontan esos mismos problemas. Por ejemplo, este tipo de fe le ayudaba al creyente judío, y así tendría que ayudarnos a nosotros, repito, porque esta es también nuestra fe, le ayudaba al creyente judío a tener de forma, digamos, natural, aunque le pudiera suponer algún esfuerzo en algún momento, de forma natural, 4 puntos fundamentales en su relación con Dios. Primero, sentido del deber. Segundo, aceptación del misterio. Aceptación de lo que no se entiende. Y por lo tanto, aceptación de los problemas. Tercero, aceptación de la ley natural. Ahora os explicaré cada una de estas partes. Y cuarto, hasta cierto punto, una dosis de agradecimiento. Cuando vea la fe de María como cristiana, veréis que estas cosas se potencian, muy especialmente el agradecimiento. Por tanto, nosotros, que queremos imitar a María para amar a Jesús, que queremos amar a Jesús para ser de verdad cristianos, espiritualmente cristianos, nosotros tenemos que integrar en nuestra fe esta primera parte de la fe de la Virgen María, la parte que viene de la tradición de la herencia judía. Dios es el creador, Dios es el todopoderoso, Dios es el juez. No hay que olvidar este punto, que es uno de los puntos que están en discusión, que algunos niegan, incluso dentro de la Iglesia. Dios es el juez. El juicio no es malo necesariamente, los juicios no tienen por qué ser de condena, ¿no? Bueno, Dios es el juez y Dios es misericordia. Y estos 4 elementos de la fe judía, de la fe de la Virgen María, estos 4 elementos proporcionaban al judío y por lo tanto proporcionaban a la Virgen, y así lo vemos, por ejemplo, en su respuesta al ángel Gabriel, le proporcionaban
una actitud ante la vida. Primero, el sentido del deber. En segundo lugar, asumir el misterio y asumir, por lo tanto, la existencia de lo que no entendemos, de los problemas. Tercero, el respeto a las leyes naturales. Y cuarto, el agradecimiento. Vamos a ver cada uno de estos puntos. Primero, el sentido del deber. Si tú te entiendes y entiendes que hay alguien superior a ti, el Creador, el Todopoderoso, si hay alguien que tú tienes una deuda con él porque es tu superior, vas a entender de forma natural el concepto de obligaciones. Y este es un punto que, por supuesto, en nuestra sociedad en general, nuestra sociedad secularizada en general, es un punto que se ha ido difuminando, ¿verdad?, pero que también se ha ido difuminando dentro de la Iglesia. Es decir, olvidándonos de nuestras raíces judías, de esa espiritualidad previa que era de Jesús y que Jesús no rechaza, sino que lleva a su plenitud, hemos visto solo el aspecto de Dios como Padre, olvidándonos de que Dios Padre es el Creador, el Todopoderoso, el Juez, ¿verdad? Olvidándonos de eso, digamos que se ha cumplido ese refrán castellano de que donde hay confianza da asco. Y nos hemos acercado a Dios y hemos abusado del amor de Dios. Hemos vuelto contra Dios el amor de Dios. En lugar de hacer que el amor de Dios sirviera para amar a Dios, hemos hecho del amor de Dios una ocasión para abusar de Dios. El amor de Dios, debido a nuestro egoísmo, se ha vuelto contra Dios. Por eso, muy importante fijarnos en este punto, es decir, yo tengo obligaciones. Mis obligaciones para con Dios debemos de asumirlas, nuestras obligaciones tenemos que asumirlas con naturalidad. Yo tengo obligaciones. Y cumplir las obligaciones para con Dios no tiene que hacernos sentir importantes, grandes y dignos de aplauso o de mérito. Es lo normal. Recordad cómo en varias ocasiones Jesús hace referencia a esto. Cuenta parábolas del dueño de la finca, se marcha, y cuando le deja las tareas encargadas a sus obreros, cuando vuelve repasa cómo lo has hecho, y dice Jesús, ¿y qué hará? Con los que se han portado bien, ¿qué hará? ¿Les dirá, siéntate a la mesa que yo te sirvo? No, le dirá, eres un siervo que has hecho lo mandado. Eso es todo. Lógicamente, el que no lo ha hecho, que también hace Jesús de eso, recibirá un castigo. Pero el que ha cumplido con su obligación no tiene por qué recibir un premio especial. Ya te están dando el premio que habían pactado contigo. Por lo tanto, esto que es pura tradición judía, nosotros lo hemos olvidado. Olvidando la existencia del concepto de deber para con Dios, hemos olvidado inevitablemente la existencia del concepto de deber para con el prójimo. Y esta pérdida del sentimiento del deber está en la raíz, como veré cuando os hable esta tarde de la situación familiar, está en la raíz de muchas de las crisis familiares. Ha desaparecido el concepto de obligación y el concepto de deber. Primero para con Dios, y como consecuencia ha desaparecido para las relaciones sociales, empezando por las relaciones familiares. Recuperar, por lo tanto, este elemento de la fe de la Virgen María, en tanto que muchacha judía, nos sitúa delante de Dios como tenemos que situarnos y nos va a ayudar a situarnos también delante de la gente que vive con nosotros con una postura correcta. El segundo punto, yo creo que a vosotros, afortunadamente, me da la impresión, afortunadamente este punto lo tenéis asumido, confío. Bueno. En cambio, en el segundo punto, en el segundo aspecto, la segunda consecuencia, a mí me parece que hace siempre falta insistir. Un judío, quizá porque no tenía la idea de la paternidad de Dios, un judío tenía más facilidad que tenemos nosotros para aceptar el misterio. También a ellos les supone una crisis de fe la existencia de problemas
que aparentemente no son explicables. Por ejemplo, viene representado muy bien en el libro de Job, y en algunos aspectos de los libros de la corriente de la sabiduría, pero particularmente en el libro de Job, ¿no? ¿Por qué Dios permite el mal? Y si veis el libro de Job, la respuesta que Dios le va a dar a Job con sus preguntas, el libro de Job tiene claramente dos partes. Bueno, cuando Job, cansado de tantos problemas y acosado por su esposa, por sus amigos, que le están invitando a que se rebele contra Dios, cuando Job le pregunta a Dios el por qué está permitiendo todas esas desgracias tan horribles que le están sucediendo, Dios no le da a Job la respuesta que Job busca. ¿Por qué me pasa esto? Dios no le da una respuesta a esa pregunta. Dios le dice, ¿quién eres tú para hacerme a mí esa pregunta? Esa es la respuesta que Dios le da. ¿Quién eres tú para hacerme a mí esa pregunta? Y entonces Dios se pone a describirle a Job su grandeza, la grandeza de Dios. ¿Es que tú has hecho el cielo? ¿Es que tú has separado las aguas? ¿Es que tú has hecho, ¿no? ¿Quién eres tú, criatura mía, para convertirte en mi interrogador? ¿Quién eres tú para entenderme? Esta es la respuesta que Dios le da. Tienes que aceptar el misterio. Y la respuesta de Job, os invito a que leáis ese libro porque no es un libro largo, la respuesta de Job ante esta intervención de Dios es la respuesta de la aceptación del misterio. Tienes razón, Señor, perdóname. ¿Cómo he podido yo intentar entenderte del todo? ¿Cómo he podido yo osar y pretender que ibas a caber en mi cabeza? Esa es la respuesta que Dios le da, es una respuesta de fe. Tú eres Dios, tú eres grande, yo soy una criatura tuya, pero bueno, qué estupidez he cometido yo intentando comprenderte y además interrogándote como si yo fuera un igual o incluso un superior, ¿verdad? Por lo tanto, esa segunda característica de la fe judía que tiene la Virgen, que lo expresa muy bien cuando ella dice al ángel, aquí está la esclava. A mí no me des explicaciones. Yo te he preguntado cómo puede ser esto porque estoy intentando asegurarme de que este es un camino de Dios, porque el fin no justifica los medios, pero una vez que tú me dices, oye, que para Dios todo es posible, ojo, y tú no vas a estar ahí de mala manera, sino que el Espíritu Santo va a descender sobre ti, la Virgen dice, yo no necesito explicaciones, no necesito explicaciones, no las pido, aquí está la esclava. Fijaros que la palabra elegida por María es una palabra que habla por sí misma del concepto que la Virgen tiene de su relación con Dios. No dice, aquí está la hija, y por supuesto que lo era, ¿no? Dice, aquí está la esclava, en algunas traducciones dicen la sierva del Señor. Bueno, pero el fondo es el de esclavo, sierva, sirvienta, pero en aquel momento seguramente el concepto de siervo, aunque entre los judíos no había el mismo sistema de esclavitud que había entre los griegos o entre los romanos en aquella época, pero sí que existían los esclavos. Por lo tanto, seguramente la traducción originaria debe de ser esta, que es mucho más fuerte aún que siervo. Aquí está la esclava. Al esclavo o al siervo no se le dan explicaciones, se le manda, ya está. El Señor sabe, mira, ahora te vas a coger este cubo, vas a sacar agua del pozo, te vas a ir a aquel sitio, y ya está, yo estoy aquí para que me mandes, ¿no? Esta actitud de aceptación del misterio no es que te resuelve los problemas. Cuando tú tienes un problema, una muerte, una enfermedad, un problema de trabajo, un problema con un hijo, un problema de relaciones en el matrimonio, ¿verdad? Tantos, tan variados como son los problemas de la vida, no es que a ti te resuelven los problemas esta actitud. Lo que esta actitud te ayuda es a no cuestionarte si Dios te sigue o no te sigue queriendo. Cuestionarte el amor de Dios en el momento justo en el cual tú más necesitas apoyarte en Dios es realmente mortal. En ese momento tú necesitas apoyarte en Dios. Cuando más estás sufriendo es cuando más necesitas apoyarte en Dios. Y en ese momento en que necesitas a Dios, se te introduce una duda. ¿Pero Dios me ama? ¿O pero Dios existe? Si en ese momento no logras salir de esa duda
o porque entiendes la explicación, o sobre todo porque haces un acto de fe, justo en el momento en que necesitas a Dios es cuando no le permites a Dios que esté a tu lado. Y entonces te enfrentas a solas, con tus propias fuerzas, con tus problemas. Por eso, repito, esta fe de María como muchacha, como mujer creyente judía, es algo que es imprescindible asumir, es nuestro también, forma parte de esa herencia del Antiguo Testamento que en nuestra época estúpidamente hemos olvidado, hemos dilapidado. Yo soy una criatura, no lo olvidéis. Y fijándonos en la Virgen, tenemos que decir como ella: soy un siervo, soy un esclavo de Dios. Me veo a mí mismo como una criatura de Dios, es decir, pequeño delante de Dios. Me veo a mí mismo como alguien que se ha puesto en sus manos y dependo de Él. Eso significa que lo normal es no entender, que hay muchos momentos en que sí que entiendo, que como tengo razón e inteligencia puesta por el mismo Dios, tengo que intentar entender, y que habrá cosas que sí lograré entender, pero que habrá otros momentos en los cuales me encontraré en la oscuridad. Acostumbrarse a vivir en la oscuridad es fundamental para no tener altibajos en la vida, para no estar atravesando esos típicos dientes de sierra de momentos de euforia y momentos de depresión. Puede ser que haya personas que se encuentren en esas situaciones debido a una enfermedad, a la depresión o a otro tipo de patologías. Pero las personas normales, si tuviéramos esta relación con Dios, por tanto esta noción de quién es Dios y de quién somos nosotros, pasaríamos por esos momentos de dificultad con mayor estabilidad. No entiendo, y eso es lo normal. En lugar de decir, no entiendo, ¿por qué no entiendo? Me enfado con Dios porque no entiendo. Me alejo de Dios porque no entiendo. Entro en crisis de fe porque no entiendo. Digo, no entiendo, y es que eso es lo normal. Lo normal es no entender. No entender del todo. Porque si dijéramos, no se puede entender nada a Dios, amigo, estaríamos primero cometiendo una injusticia y segundo cometiendo una herejía. No, yo no entiendo algunas cosas, en algunos momentos, eso es lo normal. A la Virgen le pasó y al propio Jesús le pasó, en tanto que como hombre en la cruz ve por un misterio y por una voluntad de Dios que quiere que Él beba hasta el fondo, ¿verdad?, el cáliz de la amargura, ve lejos al Padre de Él y de una manera espiritual y psíquica, no real, ¿verdad?, se rompe la experiencia de relación, de unión entre el Padre y Él. Y por eso Cristo pregunta en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No porque Dios le hubiera abandonado, sino porque Él lo experimenta así. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y una vez que Jesús lo pregunta, lo asume. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me fío de ti. Es lo que está diciendo Jesús en la cruz después de expresar su angustia, su dolor, su desesperación, su abandono. Por lo tanto, este punto de la fe judía de María tenemos que trabajarlo para tener estabilidad a la hora de afrontar los inevitables momentos de oscuridad. Tener oscuridad es lo normal, y así es como tenemos que entenderlo. No entenderlo todo es lo normal. Cuando estoy en un momento de oscuridad, es normal. Bueno, yo lo acepto el misterio, y eso precisamente me va a permitir no romper mi relación con Dios en ese momento de sufrimiento, que es cuando más necesito mantener viva y fuerte esa relación con Dios. Yo creo que bastaría este punto para ayudarnos a tener una estabilidad espiritual, emocional e incluso psíquica que con frecuencia no tenemos, o que por lo menos algunas personas no tienen. El tercer punto que os decía es el respeto a la ley natural. El respeto a la ley natural forma parte de algo que en nuestra época se ha convertido en una batalla que es imprescindible dar, pero que en realidad en otras épocas no ha sido necesario insistir en ello, porque
era natural hacerlo, así como siempre ha hecho falta plantearse la relación con Dios, como acabo de decir, desde este tipo de fe que acepta el misterio y que aprende a convivir con el misterio. En cambio, lo normal, hasta hace relativamente poco, ha sido aceptar las leyes de la naturaleza. Es en las últimas décadas que el hombre ha intentado ir más allá de esas leyes de la naturaleza o en contra de las leyes de la naturaleza, haciendo uso del poder que su inteligencia creada por Dios le daba. Entonces, por eso nosotros nos encontramos en este momento con la necesidad, y la Iglesia lo está haciendo con gran valentía y muchas veces en solitario, ¿verdad?, con la necesidad de defender la ley natural, esa ley puesta por Dios en la naturaleza humana. Por ejemplo, el concepto de familia, por ejemplo, negarnos a la manipulación de los embriones humanos con la excusa que sea, conseguir un bebé probeta que salve a un hermanito, o utilizar los embriones para células madre, o lo que sea, ¿no? Creemos que hay unas leyes puestas por Dios en la naturaleza y que el respeto a esas leyes naturales es lo mejor para el hombre, y que cuando el hombre se arroga un poder que solo le compete a Dios, se convierte en el fondo en un aprendiz de brujo, que está desatando unas fuerzas que en un momento dado no podrá controlar. Y por eso la Iglesia insiste primero en el conocimiento de la ley natural, en la ley natural física y la ley natural biológica, la ley natural ética, ¿verdad?, y en el respeto, después de ese conocimiento, a esa ley natural. El cuarto punto, os decía, es el agradecimiento. ¿Por qué? Mirad, yo creo que el judío, y en ese sentido la Virgen María, en la medida en que tenían muy clara la noción de la grandeza de Dios, en esa medida eran más capaces de agradecer a Dios. Os pongo un ejemplo, pueden valer dos, María Magdalena y San Mateo. Para mí son dos ejemplos muy claros de cómo esta fe judía ayudaba al agradecimiento. ¿Qué es lo que hace Mateo Leví, que era un recaudador de impuestos, como sabéis? ¿Qué es lo que hace Mateo cuando el Señor va a comer a su casa? Mateo responde con un gesto de conversión, ¿verdad?, que le lleva a transformarse totalmente y a convertirse en apóstol de Jesús, pero ese gesto de conversión es un gesto de agradecimiento. Mateo Leví dice: yo no merezco que tú estés aquí, porque es consciente de lo que está suponiendo su presencia en su casa para Jesús. Él es consciente de que él, aun teniendo mucho dinero, que procede en buena medida de los robos que había hecho, él es consciente de que está mal visto. Puede tener dinero, pero ese dinero, que la gente sabe de dónde viene, le hace a él ser una persona intratable o tratable bajo mano, pero no públicamente. El hecho de que Jesús acepte ir a su casa públicamente es para Jesús un inconveniente, porque Jesús, que tiene fama de santo, de hombre bueno, cuando va con el publicano se mancha. Y de hecho el propio Jesús habla con un tono de dolor de sí mismo, quejándose, diciendo en una ocasión: vino Juan, que ni comía ni bebía, y decíais de él: viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís de él que es amigo de publicanos, Leví, Mateo, y de prostitutas, María Magdalena. Jesús sabe perfectamente que ir a casa de Leví, o permitir que María Magdalena le toque, o irse a casa del centurión romano, le perjudicaba en su imagen. A pesar de eso lo hace, porque va a salvar a la oveja perdida. Pero Mateo es bien consciente del precio que está pagando Jesús y responde, repito, con una conversión que es una conversión típica de agradecimiento. La grandeza de Dios, cuando uno es consciente de ella, da más valor,
más mérito al amor de Dios. Yo creo que, repito, en ese sentido, ¿verdad? Si nosotros nos diéramos cuenta de la grandeza de Dios, nos daríamos más cuenta de lo mucho que está haciendo Dios por nosotros. Jesús muere en la cruz. Es terrible un inocente que muere crucificado. Terrible. Ahora, vamos a ver. Ni en ese momento, ni antes, ni después, han faltado inocentes que murieran. Inocentes que murieran, además, torturados. Ni en ese momento, ni antes, ni después. Es que no han estado en cualquier época de la historia las cárceles llenas de inocentes, también, por supuesto, de culpables. Han estado llenas de inocentes. ¿Por qué? Porque a determinados poderosos les interesaba. Por lo tanto, la grandeza de lo que Jesús hace no está solo en esas cosas que nos resultan impresionantes y que tocan nuestra sensibilidad, tipo la película de Mel Gibson, ¿verdad? La tortura de la flagelación, tal, no. La verdadera grandeza está en quien sufre esa tortura, que es Dios, el Todopoderoso. La verdadera grandeza está en que ese Dios todopoderoso que puede destruir al hombre entero y a la humanidad entera, porque es el Creador, acepta esa tortura libremente. Cuanto más nos demos cuenta de la grandeza de Dios, más valoraremos justamente lo que Dios hace. Y por eso nosotros, antes de la comunión, decimos, haciendo nuestras las palabras del centurión romano: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Este será un punto fundamental de la humildad, del cual volveré a hablar más adelante. Pero para poder tener una actitud de agradecimiento ante lo que Dios hace por nosotros, debemos de saber y hacernos conscientes de quién es el que lo hace. En la medida en que hemos hecho durante todos estos años una religión en la cual Dios es un colega, un abuelete, en el fondo Dios es un inferior porque es tu criado, en esa medida el agradecimiento se ha diluido. Dios hace eso, ¿y qué? ¿Y qué? No, pero oye, date cuenta de quién es Dios y de quién eres tú. Es que Dios está derramando su sangre por ti. Dios por ti. Dios por ti. No un igual por ti, que ya sería mucho. Es Dios, tu creador, el que está derramando su sangre por ti. Bien, hasta aquí algunas de las características de la fe judía de la Virgen María que nosotros tenemos que intentar asumir y que realmente nos vendrían estupendamente a la hora de afrontarnos, como os he dicho, por ejemplo, con los problemas de la vida. ¿Qué es lo que aporta la fe cristiana? Es decir, a esta fe judía de la Virgen, ¿qué se le añade? Ante todo, se le añade el concepto, no solamente que Dios es el Creador, el Todopoderoso, el Juez y de alguna manera la misericordia, repito, con unos matices distintos a cómo van a ser revelados por Jesucristo, sino que sobre todo se le añade el concepto de que Dios es Padre. Y claro, podríamos nosotros decir, se le añade el concepto de que Dios es amor. Y podríamos tener razón, pero podríamos estar también cayendo en un error. Porque Dios es amor siempre, es decir, Dios es amor cuando crea. El acto de creación es un acto de amor. El señorío de Dios es un acto de amor. El juicio de Dios es amor y la misericordia de Dios es amor. Cuando San Juan dice Dios es amor, está queriendo expresar que el amor de Dios ha llegado a su plenitud cuando se nos ha revelado como Padre. Dios es Padre. Ese es el tipo de amor específico. Hay un amor del Dios creador, hay un amor del constructor hacia su obra, hay un amor del ebanista hacia su silla o del pintor hacia su cuadro. Hay un amor, claro, pero hay un amor diferente del Padre hacia su Hijo. Por lo tanto, la plenitud de la revelación acerca de Dios consiste en que todas esas manifestaciones del amor de Dios en las que ya creía el judío, ahora se ven completadas
con la idea de que ese Dios que ha creado es tu Padre, el Dios que te juzga es tu Padre, el Dios al que tú puedes acudir pidiendo ayuda porque es el Todopoderoso, es tu Padre. Dios es tu Padre. Yo creo que de aquí, de este concepto, ¿verdad?, de la paternidad divina, una paternidad de una de las tres personas de la Santísima Trinidad, repito, de la cual Jesús habla sobre todo, del Padre, ¿verdad?, pero una paternidad que viene enriquecida con otro concepto que es el del Redentor, que es Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y el concepto del santificador, que es el Espíritu, santificador, consolador, iluminador, que es el Espíritu Santo. Bueno, de aquí nosotros tenemos que, asumiendo lo anterior, asumiendo ese sentido del misterio que tenemos que aceptar, el sentido de la existencia de deberes, asumiendo lo anterior, lo que tenemos que potenciar, lo que Cristo quiere que potenciemos es el agradecimiento. Si el judío le agradece al Dios en el que cree la creación, nosotros tenemos que agradecerle al Dios en el que creemos su paternidad, nos ha hecho hijos de Él, su redención, nos ha salvado con su sangre, y le tenemos que agradecer todos esos dones que el Espíritu Santo nos da, por ejemplo, el perdón de los pecados, el consuelo, la luz, la esperanza, la misericordia. Por lo tanto, el saber más de Dios nos tiene que llevar a agradecerle mucho más a Dios. Ahora, ¿cuáles son las pruebas de la paternidad de Dios, las pruebas de este amor de Dios? Bueno, por ejemplo, el amor de Dios, sobre todo el amor paterno de Dios o el amor redentor de Dios, es un amor, y son estos puntos que tenéis que tener en cuenta, que son características del amor de Dios revelados en Cristo y por lo tanto en los que cree María. Es un amor, en primer lugar, gratuito. Primer punto. ¿Cómo es el amor de Dios? Que yo tengo que conocer para agradecer más. ¿Cómo es ese amor de Dios? Gratuito. ¿Qué significa gratuito? No lo merezco. No lo merezco. Primer punto. De la fe en el amor de Dios de María. Yo no lo merezco. No lo merezco. Y esto es necesario ponerse delante de Dios y decírselo. Señor, yo no te merezco. Yo no te merezco. Y lo sé. Volveré a Él cuando hable de la humildad. Pero es el primer punto. Señor, yo no te merezco. Este punto es fundamental para agradecer. Si saber más de Dios, si conocer la plenitud del amor de Dios, que ya conocía porque era el Señor, el Creador, el Juez, y ahora es el Padre. Si conocer la plenitud del amor de Dios me tiene que llevar a tener un mayor agradecimiento, yo puedo llegar a ese mayor agradecimiento cuando me hago consciente de que yo no merezco esto. El amor de Dios es inmerecido, es gratuito. Yo no merezco que Dios me haga su hijo. Yo no merezco la sangre derramada de Cristo. Insistid, por favor, en este punto, lo repito, para llegar al agradecimiento, que es lo que me interesa. Insistid en este punto. No solamente, como os he dicho antes, en el tema del misterio, acepto, no entender. Insistid en este punto. Y estos son ideas para trabajar en la oración personal cada día. Señor, yo no te merezco. Yo no te merezco. Porque va directamente contra la soberbia, que es el gran pecado de los enemigos de Dios. Señor, yo no te merezco. ¿Qué he hecho yo, Señor, para merecer esto? Y fijaros que nosotros decimos esta frase habitualmente en momentos de dificultad. ¿Qué he hecho yo para merecer esto como castigo, para merecer esta enfermedad? Tendríamos que decirlo en un aspecto y en un sentido contrario. Y no lo decimos. Nadie dice, ¿qué he hecho yo para merecer la salud? Nadie lo dice. ¿Qué he hecho yo para merecer el trabajo que tengo? Nadie lo dice, porque todo el mundo piensa, es que me lo he ganado, con mi esfuerzo, con mi estudio, con mi dedicación, con mi inteligencia, o la suerte, o un enchufe, o la ayuda de mis padres, o... Señor, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Yo no tengo méritos
para que tú te hayas fijado en mí, para que tú me quieras, para que tú hayas, sobre todo y por encima de todo, derramado tu sangre por mí. Segundo punto a tener en cuenta delante de este amor paternal de Dios, es permanente. No es un amor que tenga altibajos, no es un amor en función de nuestros méritos ni en función de nuestras virtudes. Dios me quiere y Dios me quiere siempre. No me quiere si soy bueno. No solamente no me quiere en función de mis méritos, es gratuito el amor de Dios, sino que es permanente. No está relacionado el amor de Dios con mi bondad. Dios me quiere siempre. Lo mismo que un padre quiere siempre a su hijo. Por eso el Señor habla de la paternidad de Dios. Dios te quiere siempre. Y esto te tiene que dar una enorme paz y también aumentar tu agradecimiento. Dios te quiere siempre. Y claro, podrás decir, ¿y por qué si me quiere permite este sufrimiento? Vale, es el misterio. Pero sobre todo esto va dirigido a tener la certeza de que Dios te sigue queriendo cuando tú estás en pecado y eres un pecador. Dios te quiere siempre. Lo mismo, insisto, que un padre quiere a su hijo, aunque su hijo no se lo merezca. Aunque su hijo se haya marchado de la casa. Recordad la parábola del hijo pródigo, ¿no? El amor del padre, y Jesús sabe muy bien de qué está hablando, es decir, no es casualidad que Jesús en esa parábola hable del Padre, porque está hablando de Dios Padre y está mostrando la idea de Dios como Padre. El amor del Padre permanece aunque el hijo se esté comportando mal, marchándose de la casa, gastándose el dinero con sinvergüenzas, comportándose él del peor modo que puede e incluso volviendo sin pensar en el Padre. El hijo pródigo no vuelve diciendo, mi pobre padre, cuánto debe de estar sufriendo por mí. El hijo pródigo vuelve diciendo, en la casa de mi padre los criados comen mejor que yo, que estoy disputándole las algarrobas a los cerdos. Mi padre no me importa. No vuelve el hijo pródigo por amor al padre. El hijo pródigo sigue siendo un canalla cuando se va y cuando vuelve. Y el padre le ama no porque el hijo venga arrepentido, sino porque es su hijo. Este es un punto tan hermoso para reflexionar sobre el amor de Dios que, insisto, lo mismo que el anterior, es un punto que nos tiene que llevar al agradecimiento. Señor, tú me amas sin merecerlo y me amas siempre, incluso cuando yo pueda estar lo más alejado de ti posible y ser el más canalla del mundo. Dios ama siempre a su Hijo. Dios nos ama siempre. Tercer punto del amor de Dios, del amor paternal de Dios. Es a la vez misericordioso y justo. Entronca en esto con lo que ya habíamos visto del Antiguo Testamento. Es misericordioso y justo. Misericordioso con respecto a ti, justo con respecto a las consecuencias que tus actos tienen sobre los demás. Porque si Dios no fuera justo, entonces podría estar siendo misericordioso contigo, pero no con los demás. Porque la misericordia de Dios contigo, sin su justicia, podría ser una injusticia para el otro. Y por lo tanto, podría ser misericordioso contigo, pero no ser misericordioso por no ser justo con el otro. Por eso Jesús no nos enseña a rezar, Padre mío que estás en el cielo, sino Padre nuestro. Nos está enseñando que Dios es tu Padre, pero también es el Padre de tu hermano. Y que por lo tanto, Dios no solamente te trata a ti como hijo, sino que también trata a tu vecino como hijo. Introducir ese concepto es fundamental para no confundir, como os decía antes, abusar de la bondad de Dios y volver contra Dios y contra el prójimo el amor de Dios. Dios es misericordioso y es justo. Es justo porque es misericordioso con tu prójimo también y no solamente contigo. La unión entre misericordia y justicia es inseparable. Como en nuestra época hemos olvidado el concepto de justicia, creyendo que como Dios es bueno y Dios es Padre, Dios es un consentidor, hemos vuelto contra Dios y contra el prójimo el amor de Dios. Es decir, Dios es misericordioso contigo, pero también es misericordioso con tu hermano. Y para poder ser misericordioso con tu hermano,
tiene que ser justo contigo. Y al revés, Dios es misericordioso con tu hermano que te está haciendo daño, pero también es justo con tu hermano porque te está haciendo daño. Porque es misericordioso contigo, es justo con tu hermano. La justicia de Dios es lo que garantiza y hace real para todos la misericordia de Dios. Siguiente punto de esta paternidad, sobre todo manifestado en el Espíritu Santo, es el que Dios es el que consuela, el que fortalece y el que ilumina. En esa visión trinitaria de Dios, más que corresponderle al Padre, estas tres cualidades, estos tres dones le corresponderían al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero al fin a Dios. Dios es el que nos consuela. El propio Cristo dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Y Él dice: el Padre os enviará a alguien que no solamente os lo aclarará todo, sino que os consolará, os dará la luz, aclarará todo y os dará la fuerza. Por lo tanto, nosotros cuando pensamos en el amor de Dios, pensamos en un amor de Dios que tiene unas consecuencias extraordinariamente beneficiosas para nosotros, como son el consuelo que recibimos. Yo creo que en eso todos nosotros hemos hecho muchas experiencias. La luz que recibimos, que es un don extraordinario. Mucha gente hace el mal porque no tiene luz. Y en una época como la nuestra, donde se está perdiendo a pasos agigantados el sentido del pecado, por lo tanto la capacidad de distinguir el bien del mal, podrá ser que hagas cosas sin darte cuenta, pero eso no hace que esas cosas sean menos malas, menos dañinas para tu prójimo y para ti. Si la gente no supiera en algún momento concreto que la droga mata, ¿verdad?, podrían estar tomando droga, y de hecho hay niños que seguramente no lo saben, podrían estar tomando droga y no cometer ningún pecado, porque no son conscientes de lo que hacen. Pero eso no quitaría que les estuviera haciendo daño a su organismo, les estuviera haciendo daño a ellos mismos. Por tanto, es un don extraordinario de Dios, no solamente el consuelo, sino también la luz y también la fortaleza, es decir, la fuerza para hacer el bien y para evitar el mal. Bien, estos puntos. El Antiguo Testamento, el concepto de paternidad, este Dios grande se hace nuestro Padre. Este Dios grande al cual el judío ya le estaba agradecido, ahora se hace nuestro Padre, con lo cual tenemos más motivos para agradecer. Ahora se hace nuestro Redentor, ahora se hace nuestro Dios santificador, que nos consuela, que nos ilumina, que nos fortalece. Este Dios nos ama sin merecerlo, nos ama absolutamente siempre, también cuando estamos lejos de Él nos sigue amando. Nos ama con un amor de misericordia y de justicia. La justicia pensando en el bien de nuestros hermanos, la misericordia pensando en nuestro propio bien. Este Dios es el Dios en el que creía la Virgen María. Por lo tanto, este es el Dios al cual la Virgen María le decía: aquí está la esclava, cuenta conmigo, y yo no tengo otro objetivo en la vida más que ser una Eucaristía, una acción de gracias viva. Si nosotros tenemos esta fe en Dios, tendremos mucha más capacidad para caer de rodillas delante de Dios diciéndole: gracias, Señor, y después veremos cómo hacer con obras que ese agradecimiento vaya más allá del sentimiento. Hacemos un momento de oración en silencio.